Bueno, buenas tardes compañeros. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con principios de cirugía refractiva. Mi nombre es Andrés Besares, R1. Vamos a empezar el tema con repasando un poquito términos sencillos. Vamos a hablar primero de la metropía. ¿Qué es la metropía? Características principales que son una longitud axial adecuada, aproximadamente de 22-23 milímetros. Es el estado refractivo ideal del ojo, ¿no? Donde los rayos de la luz que son en paralelos se proviene de un objeto del infinito que se enfoca perfectamente sobre la retina, sin necesidad de ninguna acomodación. Pues esto permite una visión clara, nítida, en condiciones normales, que en la actualidad pues es bastante raro, la verdad. Eh, el cristalino pues es transparente, con una forma normal, no hay errores refractivos y la importancia clínica más que nada nos ayuda para evaluar y tener referencias y clasificar como tal efectos refractivos. Es un estado pues, poco común, incluso es considerado normales, pueden tener pequeñas variaciones refractivas. Ahora vamos a hablar de la miopía, que son características principales de la miopía. Es un exceso de la potencia refractiva del sistema óptico como tal, ya sea en córnea y cristalino, una longitud axial excesiva del globo ocular, una como tal miopía axial. Tenemos la clasificación de las miopías leve, menos 3 dioptrías, una miopía moderada de entre menos 3 y menos 6 dioptrías y una miopía alta mayor de menos 6 dioptrías. Tenemos síntomas refractivos, dificultad para enfocar objetos lejanos, necesidad de encerrar los ojos para mejorar un poquito la visión. La miopía pues es un error refractivo en el cual la luz como tal, provenientes del objeto infinito, enfocan en la parte de atrás de la retina, en lugar de sobre ella. Pues esto provoca una visión borrosa para objetos lejanos, mientras los objetos estén más cercanos se ven más con claridad, dependiendo del grado de la miopía, ¿verdad? Eh, y, y un poquito de la hipermetropía o error igual refractivo en el que los rayos de la luz están paralelos provenientes igual de un objeto en el infinito que se enfoca detrás de la Tierra en lugar sobre ella. Esto ocurre porque el ojo es insuficiente en su relación con su longitud axial y pues los pacientes hipermétropes pueden tener dificultad para enfocar objetos cercanos y en casos severos también objetos lejanos. Tenemos síntomas refractivos, pues visión borrosa, fatiga visual, astenopía, especialmente para realizar actividades de cerca. Dolores de cabeza por lo regular por esfuerzo acumulativo constante. Y en casos grandes, pues visión borrosa para, ahorita como comentamos, para ver objetos lejanos. Tenemos lo que es el astigmatismo y la presbicia. Astigmatismo, error refractivo causado por una curvatura irregular de la córnea, o el cristalino, lo que provoca rayos de luz que se enfocan en múltiples puntos en lugar de un solo sobre la retina. Pues genera igual visión borrosa, distorsionada tanto en objetos cercanos como lejanos. Y en la presbicia es la pérdida progresiva de la capacidad de acomodación del cristalino, pues lo que dificulta objetos igual de manera cercanos, proceso natural asociado pues al envejecimiento, generalmente evidente a partir de los 40 años. Ahorita vamos a tomar el tema de ópticas de la córnea. Como tal, pues ese es el mayor parte del poder óptico del ojo. Proviene pues de la interfaz, lo que es aire-lágrima, que tienen bastantes diferencias de índices de refracción y pues la curvatura anterior de la córnea. El poder refractivo de la córnea como tal, la parte anterior es de 48 dioptrías, la parte o cara posterior de menos 6 dioptrías, lo cual nos da un total de 42 dioptrías. También viene siendo lo que nos influye un poquito lo que es la lágrima. Una película lagrimal anormal, pues en exceso de la película, como por ejemplo la epífora, o una lágrima alterada, como ojito seco o blefaritis, puede disminuir drásticamente la visión, lograr un cambio refractivo incluso de hasta 2 dioptrías. Puede requerir alterar el grosor de la córnea en al menos 30 micras. Pues a veces es complicado cuando tenemos ese tipo de síntomas sacar una grabación correcta. Eh, ¿Cómo medimos nosotros la córnea? Tenemos el instrumento como son el queratómetro o topógrafos de plácido que miden la cara anterior. Esto es esencial para calcular lentes intraoculares, sobre todo pues, en cirugías refractivas. Tenemos que la cirugía refractiva y sensibilidad corneal modifica la cobertura corneal para cambiar el estado refractivo. Hay pequeños cambios de espesor, solamente con 30 micras, pues hacemos un cambio significativo en una visión de hasta 10 dioptrías.
Se estima que el poder total en base a la curvatura en la zona paracentral es entre los 3 y 4 milímetros. Tenemos también son los tipos de córnea. En la figura A tenemos una córnea prolata, que es la forma normal de la córnea, más curva en el centro y más plana en la periferia. En la sección B tenemos lo que viene siendo una córnea oblata, pues después de una ablación miópica, pues más plana en el centro y más curvo en la periferia. Y tenemos lo que es una córnea hiperprolata, después de una ablación hipermetrómica, que pues tenemos aquí el poquito más conito y un poquito más delgado hacia, hacia afuera. Entonces, como nosotros tenemos una medición de la aberración de frente de onda, este sensor de frente de ondas es el de Harman-Chack. El rayo láser es de baja potencia y se enfoca más que nada en la retina. ¿Cómo funciona? Imaginemos que nosotros lanzamos una piedrita como tal a un lago. Si todo eso estuviese perfecto, no tuviésemos ninguna piedra, no tuviésemos nada, pues las ondas que formarían serían simétricas y suaves, serían perfectas. Pero si el lago pues tiene rocas, ramas, desniveles, las ondas como tal son irregulares. En el ojo pasa algo similar. Si nosotros se lanza un láser suave a la retina, como tirar la piedrita, ese láser rebota de regreso y debería de formar una onda plana, si el ojo fuese perfecto, ¿no? Pero como hay imperfecciones o las aberraciones en la córnea o el cristalino, esa onda refleja sale torcida o deformada. Para ver qué tan torcida está, se usa una rejilla de mililentes en proyección de puntos de luz, que es un sensor, que es el que podemos observar aquí. Y si esos puntos caerían en lugares exactos, hay aberraciones que se desvían. El sistema mide cuánto se desvían y con eso reconstituye la aberración del ojo. Finalmente, esa aberración se puede representar con forma matemática como las de Cernic, que juntas explican la calidad óptica del ojo. Más allá que simplemente decir miopía o astigmatismo, son fórmulas que nos dicen exactamente cómo están, como tal. Ya que tenemos nosotros la medición de las aberraciones correctas de la frente de onda, ahora sí nos metemos a definir qué tipo de láser podemos tener o qué tipo podemos utilizar. Entonces ya viene aquí lo que viene siendo la biofísica del láser. Tenemos tres tipos de láser que más comúnmente utilizamos, que es la fotoablación de láser, es en los que más, en donde se utiliza más es en PRK, LASIK y el fluoruro de argón. ¿Cómo funciona? Utilizamos una ruptura de enlaces moleculares que se llama fotodisociación sin daño térmico significativo. Este, como tal, vaporiza una capa delgada de tejido corneal y es altamente preciso gracias a la corta longitud como tal que tiene de 193 micras con 6.4 voltios por fotón. La mutagenicidad del ADN en la córnea ocurre a partir del rango de 250 nanómetros. ¿Cuáles son las ventajas de la fotoablación láser? Una es una precisión submicrodérmica, no genera daño térmico ni coagulación y superficie corneal suave y regular. Lo utilizamos más que nada para remodelar la curvatura corneal y corregir las ametropías. La luz de 193 nanómetros se encuentra más que nada en el rango ultravioleta C, que es un rango ultravioleta alto. Se acerca un poco a la longitud de los rayos X, sin llegar a eso. La luz es en este extremo del espectro electromagnético, tiene una penetrancia tisular muy baja. Por lo tanto, pues es adecuada para operar en superficies de tejido, como es la córnea. Tenemos el otro tipo de láser que es la fotodisrupción. Este es un láser o que lo utilizamos más que nada en el femtosegundo, que son de 1053 nanómetros. Utiliza una luz infrarroja. Lo utilizamos en el LASIK flap, en el SMILE, presbiLASIK y la queratoplastía. Utilizamos mecanismos de pulso que son ultracortos de femtosegundo de 10 a la menos 15 de alta energía concentrada en un punto. Crea una microexplosión que es en el plasma óptico, genera una cavitación o una burbujita de gas. Esto como tal disgrega el tejido sin contacto mecánico ni calor extenso. ¿Cuáles son las ventajas?
precisión micrométrica, corte en planos predeterminados y personalizados, mínima disrupción de tejidos adyacentes. Mm, y pues lo utilizamos más que nada en flaps corneales, lentículos de Smile, túneles para segmentos intracorneales y capsulotomías precisas. Y el tercer tipo de láser que utilizamos es el de fototermólisis. Es un uso limitado como tal en la cirugía refractiva. Más que nada lo utilizamos en glaucoma o termoclaroplastías, en el Folium Jack, que es el que más vemos. Este es utiliza una absorción de energía por agua, calor y coagulación térmica. Modificamos como tal el colágeno sin remover el tejido. Ventajas, pues un efecto térmico localizado, remodelación biomecánica. Desventajas es menor precisión que el exímero y el femtosegundo y tenemos un mayor riesgo de daño térmico colateral. Más que nada las usamos en termocrioplastías, ahorita como lo mencionamos, o en algunas aplicaciones para esclera o para iris. Esta técnica como tal ha sido probada por la FDA para hipermetropía baja, pero no, ya no la utilizamos porque tiene una regresión del efecto en cuestión de meses. Entonces, pues ya no los utilizamos. Y ahorita también vamos a hablar de los procedimientos como tal, queratorefractivos. Tenemos ahorita, vamos a tocar todos de una manera superficial. Creo que vamos a abordar cada uno de los temas un poquito más rápido, un poquito más profundo, perdón. Entonces, iniciamos con todos los procedimientos queratorefractivos incisionales. El primero que tenemos es la queratotomía radial, abreviada como RK. Utiliza más que nada miopía y astigmatismo. La queratotomía radial es un procedimiento como tal incisional con cortes utilizados para corregir más que nada la miopía y astigmatismo. Las incisiones suelen tener una longitud específica de un 90% del espesor corneal. Se realiza como tal con un microtomo de un diamante o marcador radial y pues la cantidad de miopía corregida depende del número de incisiones que se hagan y la profundidad de como tal. Es un poco inestable refractivamente hablando. Hay muchos cambios en la grabación con el tiempo, especialmente en condiciones como con variación de presión intraocular. Puede haber hipocorrección o sobrecorrección, deslumbramiento ya los nocturnos por distorsión de la zona óptica. Hay pérdida de la agudeza visual corregida en algunos casos, riesgo de ruptura corneal traumática si la incisión es muy profunda. Incluso a los pocos años, pues ya se va haciendo una debilidad como tal estructural. Lo que siguiente es la keratotomía estigmática o arcuata, con la abreviación ACAG. Se utiliza más que nada en el astigmatismo, también llamada queratotomía arcuata. Es una técnica incisional utilizada para corregir el astigmatismo. Se basa en hacer incisiones arqueadas en la córnea para modificar su curvatura. Generalmente es el meridiano un poquito más curvo, el eje más potente, que es el eje más potente del astigmatismo. Hay menor precisión como las otras técnicas que actualmente utilizamos como el LASIK o guiado por topografía. Tenemos el riesgo de una sobre o subcorrección, igual que con la RK. Eh, Hay más riesgo de infección o perforación si no se controla bien la profundidad que se va a hacer la incisión. Tenemos también la que es la queratotomía arcuata asistida por femtosegundo. Este procedimiento como tal permite crear incisiones precisas, más programables y reproducibles en la capa estromal anterior de la córnea. Las incisiones pueden ser un poquito intralaminares, no comunican con el exterior, son activables luego con bisturí, son penetrantes y tienen un efecto realmente inmediato. La complicación como tal, pues la longitud del arco o la profundidad es del 80 al 90% del espesor de la córnea. Tiene un diámetro del arco como tal, a veces de 7 a 9 milímetros. Eh, Dependiendo del topógrafo o la keratometría, pues es una incisión única o en su par opuesto, dependiendo si es astigmatismo con eje vertical o oblicuo. El uso del láser femtosegundo con el
con este tipo de procedimientos, pues permite una mayor seguridad, haciendo pues especialmente útil en la corrección fina del astigmatismo corneal residual con o sin lentes intraoculares. Y tenemos las incisiones limbares relajantes. Estas se realizan más que nada en arqueadas y superficiales en el límite entre la córnea y la esclera, que es la zona limbar. Las incisiones pueden ser manuales, con cuchillete en diamante, asistida por láser femtosegundo, si se desea un poquito más de precisión. Normalmente se hacen igual en pares opuestos, alineados con el eje más curvo. Las incisiones limbares pues, son una herramienta bastante efectiva durante la cirugía de catarata, que cuando no se utiliza un lente tórico o no se desea una corrección adicional de bajo astigmatismo sin como tal complicarles el procedimiento. Ahora tenemos los procedimientos queratorefractivos de láser excimer, que son los que ahorita acabamos de ver. Tenemos la queratotomía fotorefractiva, que es la PRK, que se utiliza como tal un láser excimer para remodelar el estroma de la córnea de manera anterior, modificando como tal su curvatura y así cambiando el enfoque de la luz sobre la retina. Es una técnica de superficie sin crear un flap, a diferencia del LASIK. Yo creo que el PRK sigue siendo una técnica más que nada para pacientes con córneas delgadas que tienen antecedentes de trauma o riesgo elevado de ectasia. Puede ofrecer pues, resultados visuales excelentes para una recuperación más prolongada, pero segura. Es más útil en miopías leves a moderadas, en un astigmatismo leve, hipermetropía leve. Se puede usar con perfiles de ablación convencional, con el Wavefront Guided o guiada por topografía. Luego tenemos el keratomiliosis in situ asistida por láser, que es el LASIK, que corrige miopía, hipermetropía, astigmatismo. El LASIK básicamente se utiliza esculpiendo el estroma corneal excimer después de crear como tal un flap corneal. ¿Qué es lo que se hace primero? Los pasos es creación de un flap corneal, se corta una delgada lámina de córnea con un microqueratomo mecánico o un láser femtosegundo. El flap se eleva para que quede adherido como una bisagra y se utiliza la fotoablación con láser excimer. Se aplica un poquito de láser en el estroma corneal expuesto y posteriormente pues ya se hace una reposición del flap, se vuelve a colocar como tal el flap. Tenemos un poquito mayor de riesgo de ectasias corneales, si es muy delgada o, o también suele pasar lo que es el síndrome de ojo seco, que el post-LASIK, que a veces es transitorio o a veces es persistente, es de las complicaciones poco más comunes. Hay desplazamiento de arrugas, infiltrados, halos o deslumbramientos que son más comunes como tal en pupilas grandes o ablaciones amplias. Luego tenemos el LASIK, que es queratomiliosis subepitelial asistida por láser. ¿Cuál es la diferencia? Que el flap epitelial como tal presenta como tal alternativa por los pacientes que no son candidatos para LASIK, pero desean preservar un poquito más el epitelio, especialmente igual con córneas delgadas y con los pacientes que tienen mayor riesgo a ectasias. La única diferencia es que este es subepitelial. Y tenemos el EpiLASIK, que es epipólisis queratomiliosis in situ asistida por láser. Esta es una opción viable para pacientes con córneas delgadas, riesgos traumáticos, como personas en militares o atletas que son muy propensos a tener algún tipo de trauma. Es una técnica de superficie que no utiliza alcohol ni incisión estromal, aunque su opción pues es un poco más limitada como a diferencia del PRK o el LASIK. La contraindicación, pues, para el EpiLASIK como tal, pues, es utilizar el flap, pero se desea evitar el PRK puro. Tenemos otro tipo de procedimientos queratorefractivos. Tenemos en los de láser excimer y femtosegundo combinados, que es el femtoLASIK. Ayuda más que nada con miopías, hipermetropías, estigmatismo un poquito más altos. Es una cirugía lameral que corrige errores
refractivos altos, remodela el estroma corneal con láser excimer, pero con la creación del flap más precisa gracias pues al láser femtosegundo. No utiliza como tal un flap per se, preserva más la biomecánica de la córnea, lo que la convierte en una alternativa más, más popular entre LASIK y PRK, especialmente para pacientes con miopía específicamente y estigmatismo. Tenemos lo que son los láseres femtosegundo. Esto es un láser que esculpe como tal un lentículo o un disco delgado de tejido estromal de lo que es dentro de la córnea. Luego, este lentículo se extrae a través de una microincisión, lo que altera la curvatura corneal y corrige el efecto refractivo. Este como tal no está aprobado para la hipermetropía, solamente se utiliza para miopía y astigmatismos. No se puede hacer retratamiento con SMILE a diferencia de LASIK. Habría que convertirlo a un PRK o a un LASIK. Exige un poquito más de habilidad quirúrgica para una extracción manual del lentículo. Tiene una menor capacidad de personalización en comparado con un LASIK guiado por un wavefront o topografía. La técnica de SMILE, pues sí ofrece resultados refractivos comparables como tal con el LASIK, pero es un poquito menos invasivos, causa menos sequedad en el ojito, tiene una mejor preservación de la biomecánica corneal. Es una opción bastante viable para pacientes activos y con córneas bastante delgadas. Tenemos lo que son las técnicas de inlays, onlays, que es más que nada para presbicia. Son implantes delgados y pequeños, generalmente de material sintético, colocados dentro o sobre la córnea. Su objetivo como tal es modificar la visión cercana, especialmente en pacientes con presbicia. Eh, Son procedimientos reversibles y presenta una alternativa que no necesita como tal un láser y ayuda bastante a la corrección de la presbicia. Y tenemos el non-laser lamellar, que es una epiqueratoplastía o queratoplastía. Este tipo de procedimiento es dentro del estroma corneal como tal. Normalmente utiliza un lucido en femtosegundo de 200 a 300 nanómetros de profundidad. eh, no, perdón, pero es una forma de queratoplastía lamelar superficial. Este se sutura un lentículo corneal. Es un lentículo donado sobre la superficie anterior de la córnea, receptoras sin remover ningún epitelio ni hacer cortes profundos. Es una técnica quirúrgica lamelar que fue utilizada principalmente para corregir errores refractivos altos o como tratamiento en queratopatías que antes de la era moderna, esto ya, la verdad, casi ya no se usa. Y por último tenemos los segmentos de anillo corneal, que son segmentos semicirculares de anillos que se ponen en el estroma corneal periférico. Usualmente es un 70-80% de profundidad. Estos anillos ejercen un efecto expansivo mecánico que aplana como tal la córnea, reduciendo la producción del keratocono o la irregularidad de la ectasia. No eliminan tejido corneal ni afectan el eje visual directo. He utilizado más que nada en queratoconos leves a moderados con una buena agudeza visual corregida. O se pueden utilizar con ectasias por LASIK, eh, que astigmatismo irregular no corregible con lentes convencionales, pacientes que no son candidatos para trasplante corneal o desean como tal evitarlo. Puede complementarse un poquito con el cross-linking para estabilizar un poquito lo que es el colágeno corneal. Y tenemos la termocleratoplastía con láser, la LTK. Esta
Lo que utiliza es, se aplica una energía térmica de baja radiofrecuencia o un láser térmico en la periferia de la córnea. Esta, como tal, causa un encogimiento del colágeno estromal de forma controlada. El colágeno encogido tira la periferia hacia el centro, haciendo que la zona central se vuelva más curva. Se le llama efecto de steepening. Es un efecto como tal temporal. Los resultados tienden a regresar con el tiempo. No es muy adecuada para hipermetropía alta. Igual puede haber muchas irregularidades ópticas o efectos visuales nocturnos, no tan predecibles como en técnicas de láser excimer. Tenemos lo que es la queratoplastía conductiva, CK. Esta es una técnica que utiliza una sonda muy fina de 450 micras de longitud y 90 micras de diámetro. Conecta con un generador de radiofrecuencia. La sonda se introduce de forma vertical y en el estroma periférico de la córnea y se utiliza calor, aproximadamente a 65 grados Celsius. Esto causa una contracción localizada del colágeno estromal, causa un efecto óptico al encogerse. El colágeno periférico se produce haciendo una tensión hacia el centro de la córnea. Esto provoca un aumento de la curvatura central, lo que incrementa el poder refractivo y mejora la visión cercana. Nada más que igual tiene un problema con la regresión. Es un procedimiento, estaba hablando con el doctor Rudy, dura aproximadamente de 4 a 6 meses. Por lo eso ya no se ve muy común o ya no se utiliza bastante. Y por último tenemos lo que es el corneal cross-linking. Este es más que nada se basa en la fotopolimerización inducida por la riboflavina. Activa la luz ultravioleta. Esto genera unos radicales libres que producen nuevos enlaces covalentes entre las fibras de colágeno del estroma corneal. Es el resultado de una córnea un poquito más rígida que resiste mejor la deformación progresiva, como ocurre con el queratocono o lactasia post-LASIK. En queratocono todavía está en investigación según la AAO, no está como tal aprobada, pero hay algunos médicos que ya lo utilizan como tal para esto. Y eso sería todo. Esa es la bibliografía. No sé si tengan dudas o preguntas. ¿Y se escuchó la clase? Hola, yo solamente quiero hacer un comentario rápido ahorita que estás en lo de Femto, que Smile, Reflex y Flex siempre va a depender del aparato. El nombre de la técnica varía dependiendo del aparato que utilices. Entonces hay diferentes aparatos con las que puedes hacer Femto en todo la cosa esta. Sí, Y pues va a variar el nombre, pero en sí la técnica es prácticamente la misma. Y ya, ya, buena clase. perfecto. Gracias. Pues creo que si no hay más dudas o preguntas, creo que ya sería todo. Muchas gracias. Qué buena clase, doctor, gracias. Gracias. Andrés. Gracias, Andy. Gracias, Andrés. Bien rifado.